repercusiones, especialmente en analistas y economistas. Seguro que sí, ya viendo algunas posturas y nosotros enseguida, Miriam, con un panel completo de analistas para poder evaluar estas medidas y por supuesto la situación que está atravesando el país en estos momentos. Muy bien, siguen las largas filas, siguen las lluvias. Complicada la situación, es un panorama para los viajeros, ¿no? Así es, mira, muchos viajes que se han reducido también por la escasez de combustible. Te dejo, por favor, para que vayas explicando los temas del día. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Definitivamente el país en estos momentos está hablando de estas 10 medidas que ha anunciado el presidente Luis Arce, acciones para paliar la crisis. Hoy Bolivia habla de... Fatal accidente, este se registró en la carretera Potosí-Sucre. Un bus choca contra un cerro, hay más de 10 personas fallecidas. Es una tragedia que suma a también los accidentes que hemos registrado en las últimas semanas en el país. Por lluvias y derrumbes, 5 rutas cerradas. La situación se complica en las carreteras y caminos del territorio nacional. Además, le anuncio que hay una alerta hidrológica por desborde de ríos o posible desborde de ríos en 25 municipios del territorio nacional. Hoy Bolivia habla de la escasez de combustible. La Universidad Cruceña, clases virtuales y ojo, es una de las propuestas también que ha brindado el presidente Luis Arce hace minutos nada más. Hoy Bolivia habla de sin derecho a voto. Bolivia debe cuotas en la ONU, sí, y ahora no podrá emitir el voto. Estaremos atentos a este tema. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Vamos a mostrarle cuál es la consulta que le tenemos esta noche en nuestras redes sociales. La crisis del combustible se resolverá pronto, sí, no. ¿Usted qué piensa como ciudadano, como usuario, como población? Vamos a ver cómo está la votación en estos momentos. Atención, sí, solo un 9% y 91% dice no. Hay que ver cuáles serán las repercusiones de las medidas que ha anunciado el presidente Luis Arce. Tema que discutiremos ahora aquí mismo. Mañana estamos haciendo fila. Sí, ¿se ha perdido toda la mañana? Toda la mañana ya no estamos trabajando. Ayer no había, estábamos toda la tarde y nos dijeron que ya se terminó. Quedan pero otros a dormir, pues. Este surtidor en la noche estaba con gente ya para dormir. Complicado, en Caranavi no hay gasolina, en Guanay no hay gasolina. Se utilizan tanto para el pago de créditos pasados como también para poder comprar el combustible u otras acciones que se realizan. Por eso es importante los créditos. No es que exista un crédito que diga compra de combustible. Evidentemente no existe en eso. Se lo habíamos anunciado y sí, en estos momentos vamos a iniciar una mesa de diálogo y análisis con expertos y profesionales para poder ver qué repercusiones o qué resultados podrán tener estas medidas anunciadas por el presidente Luis Arce. Voy a saludar aquí en estudio a Martín Moreira, nos acompaña analista económico. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto Bienvenido. Estar en el programa, un gusto estar hablando sobre este tema tan coyuntural. Gracias, Martín. Y vía Zoom nos acompaña en estos momentos Jaime Balanza, analista en hidrocarburos, especialista en el tema. Y arranco contigo, Jaime. Buenas noches, un placer verte y saludarte, por favor. ¿Se soluciona con estas medidas el problema de carburantes que tenemos en este momento en el país? Muy buenas noches, Luciana. Es para mí un honor estar en tu programa. Un gusto. Yo creo que estas medidas son una medida paliativa. En realidad, en este momento, el problema de los combustibles está supeditado a la disponibilidad de divisas. Y esto en virtud a que se ha permitido que pase mucho tiempo antes de encarar frontalmente el problema. Estas medidas lo único que buscan es el objetivo de estas medidas en sí, en conjunto de las 10 acciones que está tomando el gobierno, es ajustar la demanda a la disponibilidad del producto, ¿no? Entonces, básicamente es un plan de racionamiento de combustibles que se va a aplicar en el país y obedece a una acción de emergencia, ¿no? Entonces, una vez que se logre resolver el problema de divisas, recién se podrá encarar el problema de la insuficiencia de combustibles.
Bien, Jaime, enseguida quiero hacerte más consultas, por favor. Vamos a conversar también en breve con Martín, que nos acompaña en el estudio, pero quiero que repasemos, por favor, juntos las medidas que ha anunciado el presidente Luis Arce hace instantes nada más. Son estas 10 medidas transitorias. Uno, la reducción del uso del parque automotor en el sector público al 50%. 2, incremento de 50 a 80% la distribución de combustible en las estaciones de servicio. Claro, hoy aceptando que la distribución evidentemente está al 50%. 3, la ANH implementará una aplicación para informar oficialmente en qué estaciones de servicio se cuenta con combustible. 4, estaciones de servicio específicas asignadas para la provisión de combustible al transporte público. La medida número 5, anunciada por el presidente Luis Arce hoy, priorizar mediante una programación la provisión de combustible para la actividad del sector agropecuario, para garantizar, claro, los alimentos. 6, garantizar combustible para servicios básicos, servicios de salud, emergencias y desastres naturales. 7, horario continuo de trabajo para el sector público y privado en todas las capitales del país, más el alto. Además, habilitando también la opción del teletrabajo. 8, clases virtuales en las ciudades de acuerdo a la evaluación que realicen los servicios departamentales de educación. La medida número 9 tiene que ver con lo siguiente. En la ciudad de La Paz se ampliará el horario de atención de la empresa Mi Teleférico de 5 de la mañana a 11 de la noche durante este periodo. Y número 10, reforzar el control en fronteras, estaciones de servicio y cisternas con efectivos militares. Son las medidas que ha anunciado el presidente Luis Arce y al mismo tiempo ha manifestado lo siguiente: no habrá devaluación y tampoco va a renunciar al cargo de presidente. Bien, vamos a escucharlo, sí, escuchamos al presidente y luego te hago la consulta, Martín. Nosotros, como estamos viendo en algunas redes sociales, no vamos a tomar medidas como devaluación, como levantar la subvención, que esa medida no resuelve el problema que hoy enfrenta nuestro país. Como gobierno nacional, nunca vamos a tomar, no lo hemos hecho en el pasado, ni vamos a tomar nunca medidas en contra del pueblo y del patrimonio del pueblo boliviano. Eso que esté absolutamente claro ante las tendenciosas noticias que tratan de generar zozobra en nuestro país. También hemos escuchado que queremos presentar o que vamos a presentar nuestra renuncia. En esta misma Casa Grande hemos enfrentado bloqueos, hemos enfrentado marchas, hemos enfrentado desacreditaciones, hemos enfrentado hasta golpes de Estado, hemos enfrentado acá, calumnias hemos enfrentado, y nosotros estamos fiel al cumplimiento del mandato popular y expresado en las urnas y la Constitución política del Estado. Queremos también ser enfáticos en aclarar a muchos políticos que claramente con la intención de desestabilizar, de generar zozobra en nuestro país, hablan de que nuestro país estaría quebrado. Bolivia no está quebrada. Bolivia tiene una economía que sigue generando inversión pública, sigue redistribuyendo el ingreso entre las bolivianas y los bolivianos. Nosotros no estamos pidiendo limosna, nosotros no estamos pidiendo más que los créditos que el Estado puede pagar, porque hoy el problema que enfrentamos no es que la economía esté quebrada, no es que estamos en una crisis económica, estamos enfrentando un problema de iliquidez de dólares norteamericanos, de dólares de divisas, de moneda extranjera, para pagar las importaciones de combustible. Ese es el problema que enfrentamos. Cuando un crédito llega al país, llega en moneda extranjera, y eso va directamente al Banco Central a acumularse en las reservas internacionales. El Banco Central desembolsa los recursos en moneda nacional para las actividades totalmente establecidas en el contrato. Si es para una carretera, irán pues para la construcción de una carretera. Y en nacional. ¿Por qué en moneda nacional? Porque los contratos, las licitaciones que hacen nuestras instituciones públicas las hacen en moneda nacional, no las hacen en dólares. Ustedes pueden ver todas las licitaciones que salen del sector público. Parte de las declaraciones del presidente Luis Arce en este mensaje que ha emitido desde Casa Grande del Pueblo junto a 16 de sus ministros que lo han acompañado. Martín, ahora voy contigo, por favor, y quiero conocer qué piensas de estas 10 medidas anunciadas por el presidente Luis Arce. ¿Se resuelve el problema de fondo? A ver, simplemente por mencionar,
El tema de la militarización de frontera no se estaba haciendo ya, ahora se va a reforzar, será parte de la solución. Te consulto lo siguiente también, priorizar combustible para servicios básicos, salud, atención de emergencias. Eso siempre se tendría que haber realizado. No escuché nada al respecto, por ejemplo, para los vehículos que están indocumentados y siguen beneficiándose con la subvención. Te escucho. En primer lugar, cuando tú escuchas este paquete de estas 10 medidas, que a mí me parece muy importante, y la primera medida me parece totalmente empática con la población, reducir al 50% el parqueo, los vehículos del Estado. O sea, solo va a funcionar el 50% de los vehículos del Estado, me parece genial. ¿Cuánto efecto podrá tener esto? ¿Cuántos vehículos aproximadamente? No sé si tienes el dato, evidentemente. Más o menos podemos estar hablando ¿va a tener un impacto? De unos 1000 vehículos en toda Bolivia. Que disminuyas 500 vehículos, tienes un impacto interesante. Y ya, vamos a ir por el análisis poco a poco. Y cuando tú hablas también, cuando se habla también de la militarización, creo que también va a los autos chutos, en el Chapare, en Villa Tunari, que tienes un montón, y en lugares fronterizos. Creo que también ahí va a actuar el tema de la militarización. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención y que se debería tocar, es que hay sectores que se han enriquecido mucho en este tiempo, que son la agropecuaria, los agronegocios y la minería. Creo que estos dos sectores deberían ser más empáticos con Bolivia en este punto. Mira, recordemos que no traen dólares, recordemos que estos sectores, en vez de generar o traer divisas al país, no las han dejado de traer y ahora quieren seguir teniendo subvención o te condicionan, como el sector agropecuario, que le he dicho importación sin ninguna traba, ni siquiera la verificación de sustancias controladas. Esos son temas muy peligrosos que cuando tú analizas en contexto dices, ¿qué están queriendo pedir? ¿Están queriendo manejar a través de cooperativas todo el carburante para la distribución? Entonces creo que el análisis también puede ir por ese lado y sí tendría que ir por ese lado. Y un punto más a mí que me parece que hay que resaltar de todas estas medidas es las medidas que ha tomado antes el Estado. Esto, por ejemplo, de las criptomonedas, esto de las monedas virtuales, me parece que sí es una solución sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento de liquidez te puede permitir, hasta que lleguen las exportaciones, estamos hablando a mayo, de 100 los dólares de las exportaciones, te pueden permitir una mayor liquidez y un mayor abastecimiento al país con combustibles. Y un punto más que creo que tenemos que mirarlo de estas 10 medidas es que el Estado no va a retirar la subvención. Y eso es algo muy importante. Y otra medida, ¿por qué no va a retirar la subvención? Porque lo ha dicho desde que ha tomado el mando el presidente. Pero Martín, ¿sigue siendo sostenible la subvención para el país? A tu criterio. Mira, en el presupuesto general del Estado tenemos 15.566 millones de bolivianos que son para la subvención. El otro resto viene de la compra, de lo que tú pagas comprando el carburante. Entonces, entre estos dos tendría que ser sostenible en el tiempo, en este año, la subvención de carburantes. Lo que hemos tenido ha sido, si cada crisis de carburantes que hemos vivido es por un bloqueo y luego viene una inestabilidad social y una sobredemanda. Yacuiba no se ha permitido entrar el 30% de este 90% que importamos. Y ese 30% era Santa Cruz y Cochabamba. Después viene la inestabilidad social y después viene una sobredemanda y el Estado no puede, porque le ha faltado dólares. Y ha sido muy claro, Armin Orgate. Nosotros tenemos bolivianos, pero no tenemos liquidez de dólares. Las criptomonedas, los USDT, son una solución clave en este momento tan coyuntural, junto con estas 10 medidas que a mi modo de ver están acompañando el sentimiento de muchas personas que necesitan el carburante para trabajar. Bien, Martín, enseguida voy a seguir contigo con este tema económico. Quiero conversar nuevamente con Jaime Balanza, que nos acompaña como experto en hidrocarburos desde Tarija. Mayaya es uno de los anuncios importantes y uno de los proyectos que sí evidentemente generan algo de esperanza, recién a partir del 2026. Parte de lo que se ha criticado en varias oportunidades, la falta de exploración, la falta de trabajos al respecto que se deberían haber desarrollado en el país. ¿Esto nos está pasando factura ahora, Jaime? Luciana, evidentemente no han existido las inversiones necesarias para darle sustentabilidad a la industria petrolera en el país. Estamos cayendo estrepitosamente en la producción de gas y en la producción de líquidos. Hay algo muy importante que quiero señalar enfáticamente. Bolivia no es un país productor de petróleo, es un país productor de gas esencialmente.
La escasa materia prima que llega a nuestras refinerías no es petróleo propiamente, es el condensado que se extrae del gas de las plantas separadoras de líquido. En la medida de que cae la producción de gas, también cae la producción de líquido. Hemos dejado de producir los 60 millones de metros cúbicos que producíamos en 2014 y en este momento estamos produciendo 26 millones de metros cúbicos de gas por día. Entonces esta situación es insostenible en la medida que decrece la producción de gas y la producción de líquidos, crece la necesidad de importar mayor volumen, ¿ya? Ahora bien, en referencia al parque automotor, el 2003 nosotros teníamos un parque automotor de 500,000 de vehículos. El 2010 teníamos un parque automotor de 1.100.000 vehículos. Y el 2023, que es el último dato que tengo, tenemos un parque automotor de 2,5 millones de vehículos registrados en el RUAT y más de 500,000 de vehículos que pretenden entrar al RUAT, al registro legal de los vehículos en Bolivia, por la ventana. Entonces, está decreciendo nuestra producción nacional y está en contrapartida incrementándose vertiginosamente nuestra demanda. Sin embargo, estas medidas que hoy vemos que se aplican de manera desesperada deberían haberse aplicado desde el día 1 del gobierno actual. Es decir, se debió empezar a trabajar con acciones concretas. Esto era absolutamente previsible. No tiene ningún mérito los análisis que se reivindican varios analistas donde plantean como si fuera una genialidad determinar lo que está pasando ahora. Para concluir con la pregunta que me hace, quiero explicarle, Lucian, de que estamos muy lejos de encontrar una solución al problema de la insuficiencia de combustibles en el país. Dije claramente de que el grueso de los combustibles, el 90% del diésel que consumimos en el país es importado y ya más del 60% de la gasolina también que consumimos en el país es importada. Ahora bien, estos combustibles no se importan en bolivianos. Podemos tener registrados y podemos tener papel moneda en las bóvedas del Banco Central, pero no sirven de nada. ¿Por qué? Porque el diésel y la gasolina te pagan con dólares. Y digo que estamos lejos de siquiera el inicio de la solución al problema del abastecimiento, porque antes de empezar a trabajar seriamente en dar una solución estructural al problema del abastecimiento de combustibles en el país, primeramente tenemos que resolver el problema de la insuficiencia de divisas en el mercado interno. Bolivia no es ente emisor de dólares. A Bolivia los dólares llegan cuando tenemos un saldo positivo en la balanza comercial, cuando captamos inversión extranjera directa, cuando captamos créditos y cuando recibimos remesas del extranjero. Entonces, estamos lejos, reitero, de iniciar siquiera con la solución al problema del desabastecimiento, porque primeramente tenemos que dar solución al problema de la insuficiencia de divisas en el país. Martín, sé que quieres responder. He visto las reacciones en torno a las declaraciones o a las afirmaciones que realiza don Jaime Balanza desde Tarija. Te voy a dar en este momento el espacio. Dame un minuto, por favor, Jaime, Martín, porque quiero hablar del tema educativo simplemente con la autoridad un momento, porque los padres de familia nos están escribiendo en redes sociales para saber qué medidas se van a tomar a partir de mañana respecto a las clases, virtualidad, presencial. Por favor, quiero saludar a la autoridad que está con nosotros. Viviana Mamani, viceministra de Educación, adelante. Muy buenas noches. El programa y bueno, nosotros también estamos ya tomando diferentes medidas. Acabamos de escuchar a nuestro presidente Luis Arce, que también ha tomado medidas en lo que es el respecto a las unidades educativas, centros de educación alternativa especial y por supuesto superior. De la misma manera también el día de ayer se ha emitido una instructiva donde se ha instruido a los directores departamentales poder hacer las evaluaciones correspondientes para poder hacer el cambio de modalidad, no es suspensión, ¿no? Es cambio de modalidad, estamos hablando de una educación a distancia y también, ¿no? En ese sentido. Es decir, viceministra, ¿será esto, o va a depender de la evaluación de cada director distrital? ¿No será una medida obligatoria para todos?
Exactamente, es una medida de evaluación juntamente con los directores departamentales, los directores distritales, porque evidentemente en algunos municipios, como quien dice, viven cerca los estudiantes, ¿no?, a la unidad educativa, y por supuesto la presencialidad es lo ideal para nuestros estudiantes. Sin embargo, de acuerdo a las medidas que acaba de dar nuestro presidente, pues nosotros ya hemos instruido a nuestros directores departamentales la evaluación inmediata del tema de lo que es el cambio de modalidad. Mientras se desarrolla esta evaluación, viceministra, ¿qué le decimos a los padres de familia? Mañana los estudiantes deben acudir a las escuelas. Me imagino que también habrán algunas medidas como la tolerancia. Exactamente, seguimos para mañana la tolerancia correspondiente en todas las unidades educativas. Evidentemente que no siempre es eso el tema de lo que es la coyuntura actual, sino también que estamos viviendo situaciones de derrumbes en algunas comunidades, municipios, y eso pues nos arroja a 32 unidades educativas que están afectadas a nivel nacional, esto a través del CENAMI, ¿no?, que tenemos entendido que hay por este tema de los derrumbes y la inaccesibilidad de las carreteras hacia las unidades educativas. Entonces, viceministra, estaremos atentos a la evaluación que vaya desarrollando entonces cada director distrital de educación para asumir determinaciones en torno a la presencialidad, en torno a la virtualidad para las clases por la situación que atraviesa el país. Le agradezco mucho por habernos acompañado. Muchas gracias. Martín, ahora sí, la gasolina y el diésel se compra con dólares, dice Jaime. Claro que sí, se compra con dólares, pero cuando hablas de cambios estructurales, tenemos que ver lo que ha hecho YPFB desde el 2021. Ha hecho un plan de desactivación de upstream que tal vez no lo menciona Jaime, pero es un plan de desactivación que no solo es Mayaya, X-Centro, X1, que es claro, es todo el subandino norte que tiene una capacidad de 8 TCFs. También se tiene Zemanso X1, que es un mega campo, y se tiene San Miguel, se tiene Tomachi 1, Tomachi 2, se tiene Macheretí, se tiene un montón de campos que han nacido en este plan de desactivación del upstream y que va a generar, ¿qué va a generar? Va a generar, lo que estima YPFB, 30 TCFs ya para el 2030 o 32 más o menos, 30 TCFs y una producción de 50.000 barriles de petróleo. Entonces eso es lo que están proyectando con este plan de upstream. ¿Cuánto se consume en Bolivia? Eso también tenemos que saber. En Bolivia se consume 13 millones de metros cúbicos de gas. Bolivia produce de 26 a 29 millones de metros cúbicos de gas. El mercado interno sí está satisfecho en el tema de gas. Esto también tenemos que saberlo. Se sigue haciendo importación de gas y se sigue entrando dinero desde ese punto en el tema de importaciones para ayudar al tema de subvención y a otros estamentos. En sí, las empresas públicas en Bolivia el año pasado han producido 45.000 millones de bolivianos. Sobre eso tienes la ley 1503, la ley del oro, que te está fortaleciendo en el tema específicamente del pago de servicios de deuda y mantener la estabilidad de las reservas internacionales con tendencia a crecimiento. Entonces creo que sí ha habido un trabajo muy serio de yacimientos en el tema de generar, consolidar sostenibilidad en el tema de hidrocarburos. Esperemos que que el próximo gobierno, cuando vaya a cosechar todo lo que se ha sembrado en el gobierno de Arce, piense en dos cosas: no en privatizar YPFB, porque ahí van a estar los recursos para generar una sostenibilidad y un cambio de matriz energética necesariamente en Bolivia. En Bolivia tiene que haber un cambio de matriz energética porque se nos va a acabar el gas, se nos va a acabar todo y no vamos a tener una sostenibilidad. Si hacemos un cambio de matriz energética con los recursos que obtengamos de esas exportaciones, vamos a tener sostenibilidad del tiempo, vamos a tener creciendo una agropecuaria, creciendo una minería y creciendo también el turismo y otras opciones. Por ejemplo, a mí, cuando tú haces el análisis del parqueo automotor, me parece genial lo que dice Jaime, pero también tienes que analizar cuánto consume el sector agropecuario, el 22%, y el sector minero el 23%. Estás hablando que entre los dos sectores consumen 43% de todo el carburante en Bolivia. Entonces, estos sectores que exportan en dólares y reciben dólares y después de exportar en dólares lo cambian en bolivianos y con el cambio que ganan pagan los salarios de sus empleados. Estos sectores sí deberían aportar realmente con una importación directa de carburantes, porque se está pensando, dicen muchos analistas, que se quita la subvención a quién, al pobre, al pueblo, al transporte. Eso me parece equivocado. Se tiene que quitar a los sectores que han generado excedentes en estos 20 años, minería y agropecuaria y la banca, por ende. ¿No sería parte de la propuesta una alianza público-privada, Martín? Alianzas público-privadas sí es interesante plantearlo, pero hay que plantearlo de una óptica donde no se le quite el estamento o el manejo de esta materia prima estratégica que es el carburante, que es el gas,
que es la distribución del combustible, porque en todas partes del país, del mundo, el Estado maneja los insumos que son estratégicos y las materias primas estratégicas. ¿Por qué? Porque son parte de la movilidad. Por ejemplo, aquí en Bolivia se debería tener los trenes a disposición del Estado. ¿Por qué? Porque es un transporte estratégico de recursos naturales. Y eso tiene que ser en la propuesta mirando ya al 2030. ¿Por qué? Porque si tú tienes los trenes, tienes las materias primas estratégicas, vas a poder mover y abaratar costos y no depender de sectores privados como los transportistas y los cisternas. Si tú tuvieras una ramificación de trenes y empezarías a manejar mejor la logística, tendrías mayor ahorro en el tema logístico y en el tema de cadena de suministros. Martín Jaime, permítame por favor, estamos con Tufi Are desde Santa Cruz para que nos muestre también cuál es la situación en los surtidores. Tufi, buenas noches. Buenas noches, Luciana. A esta hora, cerca de las 22:30, estamos en uno de los surtidores de Santa Cruz, en uno de los surtidores relativamente céntricos, o por lo menos en las filas. Este es el segundo anillo de Santa Cruz, tiene habitualmente la avenida 4 carriles, pero en este momento hay solamente hay más bien solamente 3 habilitadas de las 4, porque una de ellas está ocupada por una fila de aproximadamente 150 vehículos. Sabemos dónde comienza la fila, por lo menos en ese punto está cerca el surtidor. Están esperando que llegue combustible, se calcula que a la 1 de la mañana. Desde el comienzo de la fila hasta aquí ya es una cuadra prácticamente. Estamos hablando de por lo menos 10 vehículos, pero esto da una vuelta prácticamente, diríamos, de más de 1 kilómetro, con más de 150 vehículos. Y esta es la realidad de uno de los surtidores en Santa Cruz. Ya se está prácticamente ocupando una de las vías, se ha hecho frecuente y bueno, la gente está aquí esperando desde varios minutos. Algún amigo que hemos encontrado acá está desde las 2 de la tarde hasta este momento esperando que le digan si puede básicamente abastecerse. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Desde qué hora está por acá? Mire, estoy desde ayer, pues, ¿no? Desde que llegó la gasolina ayer en la mañana y no me dio para llegar, ¿no? No le dio para llegar. Ayer vino y ha tenido que volver hoy. Claro, tengo que esperar porque si no, ¿cómo nos vamos a movilizar, no? Pero ya está más o menos ¿en qué puesto? ¿En el puesto 10? Sí, y a ver pues si llega también, porque nada sirve que estemos adelante si no llega, ¿no? ¿Cómo está haciendo que pasen las horas? ¿Qué se dedica? ¿A conversar? Bueno, conversamos, hemos hecho nuevos amigos. ¿Ha conocido amistades? Sí, viejos amigos, hemos vuelto a encontrarnos, pero de nada sirve, pues, ¿no? Necesitamos el combustible, no podemos estar acá vacacionando como se. ¿Y cómo le afecta en su vida cotidiana? ¿Usted trabaja? Claro, sí, necesitamos el día a día, pues, ¿no? Para comer, para vestirnos, para los útiles, para terminar todas las cosas que necesitamos, pues, ¿no? Bueno, gracias. Esperemos que llegue pronto el combustible. ¿A qué hora le han dicho que va a llegar? Supuestamente nos han dicho a las 1 de la mañana, pero así dijeron ayer y bueno, terminó llegando a las 9 de la mañana. Bueno, gracias por darnos a conocer su testimonio. Casi la mayoría de los vehículos están inclusive sin conductor. Dejan su vehículo en el lugar, otros sí están conversando, se forman algunos grupos de conversación. Pero hay varios de los vehículos que no tienen conductor. Estamos recorriendo precisamente aquí el segundo anillo de Santa Cruz, donde reiteramos, hay aproximadamente 200 vehículos, más o menos. Esta es la realidad. Ustedes verán allá un grupo de amigos que están conversando. Uno de ellos nos decía que llegó a las 2 de la tarde y no puede moverse porque su tanque está en reserva y tiene que llenarlo o encontrar gasolina, si no, no se puede mover. Así que esa es la realidad. Miren, aquí hay un señor durmiendo prácticamente con su compañero, hay otro señor con la puerta abierta y un poquito más acá ya están conversando. Un poco se repliegan porque, bueno, tal vez no quieren conversar ni contar un poco su testimonio. Pero a ver, vamos a tratar de hablar con algunos amigos más. Vean ustedes cómo está la fila. Aquí hay un puesto de comidas, me imagino que les sirve. Kiko, vamos a hablar con Kiko. ¿Qué tal, Kiko? Amigo periodista deportivo, ¿desde qué hora aquí? Bueno, llegué aquí a la 1:30 de la tarde, 13:30 del día miércoles 12 de marzo del año 2025.
Estamos al vivo, ¿no? 22:30. Saca cuentas cuántas horas estoy esperando. Kiko es un periodista deportivo, ¿cómo le afecta en su rutina? Bueno, nos afecta como a todos, ¿no? Imagínate vos, tengo que dejar el estudio, tengo que dejar todo lo que significa mis reuniones que tengo planificadas en la tarde, la familia que es importante, entonces te hace variar todo. Y mañana, siempre cuando hay un partido de fútbol, yo tengo algo especial que me acomodo, me hago un especial en el sentido de mi vida para esperar con tranquilidad y calma los partidos. Y mañana voy a tener que dormir todo el día, porque imagínate vos, es grave la situación. Bueno, Kiko, con reserva en el tanque, esperando, ¿se sabe a qué hora va a llegar gasolina? Mira, tú has dicho la palabra clave. Es por eso que estoy esperando, porque estoy con reserva en el auto, no puedo moverme para ningún lado. Venía yo del estudio, yo vivo en el sexto anillo de la Radial 26, entonces no me da para llegar. Y bueno, a esperar, y no queda otra que aguantar qué es lo que va a pasar con el corcoveo de la llegada de la gasolina. ¿Y te quita tiempo para tu nieto? Sobre todo, es lo que más extraña es a Tiago. Bueno, a tomarlo con paciencia, Kiko. No queda otra. Son los efectos que están sintiendo diferentes profesionales, bueno, la población en general que está realizando las filas, y evidentemente ha sido muy notoria la reducción del parque automotor en la sede de gobierno, donde tenemos un tránsito complicado de lunes a lunes. Pues sí, evidentemente se nota que ha reducido el parque automotor. Enseguida sigo conversando con Martín, con Jaime desde Tarija y también con el transporte que está con nosotros y parte de la representación desde hace bastantes años. Pero Miriam, estamos contigo, por favor. Exacto, porque tenemos de visita a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alarcón, para poder conversar acerca de estas medidas. Gracias por su tiempo, viceministra. Reunión de gabinete, han tomado estas decisiones. Me imagino que el presidente, como lo ha anticipado, se ha de sentir bastante preocupado por todo lo que se está diciendo, lo que dicen analistas, lo que dicen economistas, de que se debería eliminar la subvención, de que debería haber la liberación de la importación de los carburantes y el cambio del modelo económico. Miriam, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mire, hemos estado en reuniones constantes, permanentes, de trabajo durante todo ese tiempo. Creo que primero es necesario referirse a la población. Y evidentemente entendemos la preocupación, la desesperación en momentos también de la población, porque está pasando por una situación en filas, en las estaciones de servicio, y que le genera esa preocupación. Incluso veíamos algunos conflictos que llegaban a violencia en algunas redes sociales, hechos aislados, pero se presentaban, y se genera esa preocupación. Por eso precisamente el presidente daba este mensaje y se dirigía a la población para explicarle que como país no estamos en quiebra. No es que no tengamos bolivianos, no tengamos recursos, existe. ¿Qué es lo que pasa? Y es importante explicarle. No es una justificación, Miriam, es importante decirlo. Es una explicación, porque lo que está faltando es flujo de divisas. Lo que está faltando es liquidez de dólares. ¿Qué es lo que entra tenemos? por créditos o por exportaciones? Fíjate que eso entra por los créditos, que en este último tiempo han sido nulos. Tenemos 26 meses de estrangulamiento. Entra por las remesas, entra por las exportaciones. Aquí, si me permites, muy breve. Las medidas que se están tomando en este momento es precisamente por esta coyuntura, por esta situación en la que se está despachando menos combustible. No es que no se esté despachando, hay menos. Y también hay una preocupación de nuestra gente, porque evidentemente piensa que se preocupa, se desespera, va a los puntos, se hacen cargar. No va a haber, es lo primero que dicen, ¿no? Se está acabando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y eso muy breve, Miriam. Lo que estamos haciendo en este momento es tomar medidas para pasar este momento transitorio. Medidas que son muy importantes en la necesidad que tiene la población. Clases virtuales. Sí. Los servicios básicos. Servicios básicos garantizados. Eso no se puede dejar eso de quiere decir que van a poder levantar la basura que usted deje. Servicios básicos, salud. Estamos hablando de servicios de salud, estamos hablando de emergencia, el tema de los desastres naturales, está completamente garantizado. Arreglo de carreteras, caminos. Sí, el teletrabajo, que es una opción que se les está dando también, eso estamos implementando, y a eso se evalúa de acuerdo a la necesidad de cada institución, de cada empresa. Ahora, le pregunto el tema del transporte, por ejemplo, porque el presidente ha dicho 50% del parque automotor tiene que quedarse en casa. Solo el 50% va a tener que salir.
Eso va a afectar al transporte público. El 50% del parque automotor del nivel central. Estamos hablando de los ministerios, las direcciones, ahora es sí importante. estamos entendiendo, perfecto. Reducción del parque automotor en el sector público. Perfecto. Es la política de también asumir acciones del sector Pero público. esto no va a afectar al transporte público. No. 50% de, bien que lo mencionas, que se ha entendido así, del parque automotor, que estoy hablando de ministerios, entidades públicas, del nivel central. Ahí evidentemente habría que trasladar también a las gobernaciones y municipios para que ellos puedan evaluar y asumir acciones ya en el marco de sus competencias. Ahora, eso es lo primero. No, yo le digo muy breve. Es eso en lo que se refiere al nivel central. Estamos hablando de aumentar a partir de las gestiones que se están haciendo del 50% que se estaba despachando, entre 40 y 50%, al 80%. Entonces, vamos a ver mayor provisión de combustible en las estaciones de servicio, pero con prioridades. ¿No? Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Porque no se va a solucionar el tema de los dólares. Miren, la Asamblea Legislativa está totalmente cerrada a poder darles créditos. Ya lo han dicho 10.000 veces, lo han gritado, que no les van a firmar un solo crédito más. Hay un problema muy grave entre el Ejecutivo y el Legislativo. Miren, Miriam, a ver, durante 26 meses nuestro gobierno ha estado soportando este estrangulamiento con distintos mecanismos que se está llevando adelante para tratar de cubrir la subvención, que hoy está por los 3.500 millones de dólares por año, ¿no? Estamos haciendo el pago del servicio de la deuda, que son los créditos pasados, pero también hay otras acciones que se están tomando y estamos cumpliendo. Es como tener que trabajar sin un brazo operativo. Sí, y está en la Constitución que la Asamblea Legislativa lleve adelante estos procesos. Pero hay dos cosas dos elementos que están desinformando. Primero, que los créditos no dicen que son para combustibles. Nosotros le hemos dicho es liquidez. Claro. El presidente les ha explicado, hoy también volvíamos, porque lo han reiterado. A ver, no es que nos estemos endeudando, primer punto. Nosotros tenemos un 26% con relación al PIB. Si usted pregunta a Estados Unidos, está arriba del 126%. O sea, no nos estamos endeudando, tenemos la capacidad, el margen. Necesitamos estos créditos para obras. Por los dólares, además. Claro, lo que pasa es que ingresan los dólares, se queda en la reserva del Banco Central. Para que se haga la obra. Se queda como reserva y bolivianos tenemos en nuestra economía. Entonces, para pagar al trabajador, los insumos se gastan en bolivianos. Estos dólares nos sirven ¿para qué? Para combustible, para pagar créditos, para importar, para entregar a las entidades financieras también. Ese es el manejo que es importante decirle a la población, que no es que exista un crédito destinado a combustibles, no, es el flujo. Y además algo, Miriam, esto siempre se ha manejado de esa manera. Pero, viceministra, ¿no han tratado nuevamente de reencontrarse con quienes son jefes de bancada de la Asamblea Legislativa, en diputados, en senadores, de poder hablar con el presidente de Senado, el presidente de diputados, para poder llegar a algo? Porque evidentemente creo que cada uno tiene una idea de cuándo ha comenzado este problema, quiénes han empezado a querer bloquear justamente que se pueda firmar estos créditos. El diálogo siempre está abierto y estamos... ¿Realicen las elecciones? Mire, lo que hay que entender acá es que el gobierno está tomando acciones. 26 meses lo hemos venido llevando adelante. Y estamos tomando también las medidas a través de las carteras que corresponden, Ministerio de Economía, Banco Central, y estamos llevando adelante. Por eso tenemos este incremento y hemos llegado a esta situación no por falta de recursos, sino por falta de divisas. Vamos a insistir porque es una responsabilidad, Miriam, más allá de que seamos optimistas o no, o vayamos a presionar, es una responsabilidad que tiene la Asamblea y lo sabemos muy bien. Hay créditos vinculados a desastres naturales que en este momento no se están aprobando. O sea, hay que generar y darle la responsabilidad también a quienes tienen que cumplir en este momento. ¿Usted ha visto cuáles son los argumentos que se utiliza? Que no son para combustible, que nos demuestre cuánto se ha llevado adelante, que nunca se ha manejado así. Eso no son argumentos. Aquí es una respuesta a algo que se hace como flujo. Permítame un tema más. Mucho se está hablando de levantar la subvención. Se está hablando de la liberación de exportaciones.
El gobierno ha tomado varias medidas que las ha planteado en 10 puntos hoy, pero la liberación de las exportaciones, de acuerdo a lo que nos permite la normativa, se la está haciendo. Tenemos 48 empresas que en este momento pueden importar para consumo propio 44 y 4 para la comercialización. Se ha eliminado muchos de la burocracia que nos decía, se ha reducido ahí todas las facilidades. Eso es importante decirlo. En este momento están habilitadas, pero no solo eso, sino también poder darles facilidades para que puedan importar e incluso se está pagando en bolivianos en estos 2 acuerdos que se han realizado. Pero el otro tema, en este momento te dice, levantemos la subvención. No es la solución. Y eso es muy importante decirle a la población. Levantamos la subvención. ¿A cuánto se encuentra el combustible? 11 bolivianos, 12 bolivianos, 13 bolivianos, de acuerdo a lo que sube por el dólar precio. está en 12 bolivianos. ¿A dónde son? 13, 14 bolivianos, ahí vamos a encontrar el combustible. No importa, tenemos más bolivianos. ¿Y con qué compramos el combustible? ¿Con qué importamos? Con dólares. Le vamos a cobrar más, el doble, el triple por el litro de gasolina o de diésel. Sí. Tenemos más bolivianos, pero el problema no son los bolivianos. Ahora tenemos bolivianos, nuestra moneda está nuestra economía está bolivianizada. El problema son los dólares. Por eso, una vez más, el origen siempre se tiene que atribuir a las responsabilidades. No es que yo me esté excusando y no haya planificado. Miren, se tiene una planificación. Es una planificación que implica darle soluciones estructurales. ¿Cuáles son las soluciones estructurales? Mayor exploración. ¿Sabe que Mayaya está entre los 10 descubrimientos más importantes del mundo? Ahí está Mayaya, nos da resultados a partir de 2026. Entonces, que esto esos son... ¿no? Ha faltado mucha exploración en años anteriores, eso es evidente. La planificación y la solución estructural está al 26, 27 en adelante. Esta coyuntura no es que estemos en quiebra, es que necesitamos créditos que la Asamblea en este momento tiene en sus manos poder aprobarlos. Revísenlos, vayan a verificar, vamos a dar la explicación respectiva, justificar cada crédito que esté en la Asamblea, pero necesitamos que eso se apruebe. Más allá de eso, Miriam, también le estamos dando certezas. Estamos en este momento asumiendo medidas en lo que se está regularizando y en lo que estamos tomando acciones para poder garantizar el recurso que se necesita. Son 60 millones de dólares que se necesita por semana. Por la importación de combustible. Perfecto. Son 60 millones. Le pido un favor. Háblele a la Cámara, pero háblele al país en este momento. Yo creo que muchos están tomando las cosas con relativa tranquilidad, respirar. No voy a hablar por Santa Cruz, porque me parece que en Santa Cruz ya la situación está un poquito más complicada, pero háblele al país, por favor. El presidente empezaba hoy y lo decía de manera muy clara y nos referimos a la población. Entendemos, la verdad duele ver la desesperación también de la población, la preocupación que tiene ante esta falta de divisas que está afectando en lo que se refiere a la entrega correspondiente en los despachos correspondientes de diésel y gasolina. Pero tengan la certeza de que estamos trabajando para poder garantizar y pasar este momento de coyuntura. No es que el país en este momento esté en quiebra por la susceptibilidad de que va a existir un corralito, de que se van a gastar los ahorros, de que no tenemos recursos, que se va a levantar la subvención. No, lo que nos falta, y le queremos decir con total sinceridad al país, a la población que nos está viendo en este momento, es liquidez en dólares. Bolivianos tenemos. Y esa liquidez pasa, hay que decirlo, por la Asamblea, por aprobación de créditos, pero también por las gestiones que en este momento como gobierno el presidente Luis Arce está llevando adelante, y dentro de las medidas hay que en este momento también tomar acciones para enfrentar este momento transitorio. Estamos subiendo los despachos del 50 al 80% con relación al 100% de combustible que se realizaba cada día. Y vamos a seguir trabajando en esa línea, pero darle la certeza de que nuestro Estado está firme y que vamos a tomar las acciones que se necesiten para que se mantenga sobre todo el cuidado de nuestra gente, de nuestra población. Y esperemos, Miriam, que una vez más le decimos, en estos momentos duros se necesita la fortaleza para seguir como Estado, agradeciendo ese compromiso que tiene la población y esa tolerancia también. Es importante decirlo y con ello cierro. Necesitamos que exista un compromiso y vamos a insistir en ello, en que los políticos, quienes tenemos una responsabilidad, tenemos que responder a la población, porque esto se libera fácilmente en este momento si la Asamblea Legislativa también cumple con su trabajo.
Nosotros en tanto seguimos y vamos a estar firmes en ello. No hay devaluación, no estamos hablando de un corralito, no se van a gastar los ahorros, los recursos que tiene la población como se ha ido manejando en ese momento y sobre todo, levantar la subvención no es una salida en este momento, eso es lo que se ha explicado y escuchamos a muchos políticos o candidatos señalar y decir qué van a hacer para solucionar este problema en 100 días o qué es lo que van a hacer para solucionar el problema que está enfrentando el país. Están diciendo créditos, lo mismo que le estamos diciendo y es una función que tiene la Asamblea Legislativa. Acá lo que se necesita es divisas, es dólares, eso es todo. Gracias por haber venido, viceministra. Gracias. Gabriela Alcón, hablando con nosotros sobre las medidas que hoy ha asumido el gobierno para pasar este momento. Ahora, ¿qué diría el sector transporte? Martín continúa con nosotros, Jaime nos acompaña y se suma a este panel don Mario Silva. Claro, con esta dirigencia y esta experiencia dentro del transporte público en La Paz y en el país. ¿Cómo toman estas medidas, don Mario? Y además, ¿cómo está el sector transporte con la situación y la escasez de combustible? Mire, Luciana, cuando dice el presidente van a cortar al transporte el 50%, va a haber problemas. Definitivamente va a haber problemas porque en estos momentos están trabajando, 7, 8 horas están haciendo fila y están trabajando, salen a trabajar y duermen 3, 4 horas. Aquí, simplemente para aclararle, don Mario, que evidentemente lo acaba de ratificar la autoridad, ¿verdad? Para que esto quede claro. La reducción del 50% es, y lo conversamos con Martín, para los vehículos del Estado, los que están en función dentro del aparato público. Ese es el 50% que se va a reducir en el funcionamiento, no el transporte público. Muy Continúe, bien. por favor. Vuelvo a recalcar, el problema en estos momentos tenemos que a partir de las 24 horas trabajábamos nosotros 10 a 11 horas. Hoy estamos trabajando 16 horas porque no alcanza. Ese es uno de los problemas. Ahora hacemos fila 6, 7 horas. Nuestros compañeros salen a trabajar durmiendo 2 o 3 horas y duermen todavía en las calles, en los surtidores, esperando. Ese es el mayor de los problemas que tenemos, Luciana, y eso el compañero de base no aguanta. Por eso mañana estaban pidiendo un ampliado a nivel nacional, porque ya esto no pueden aguantar. ¿Se va a hacer el ampliado? El ampliado lo estamos recorriendo para el día lunes. El día lunes vamos a hacer, porque mañana justamente el compañero Lucio Gómez dijo el lunes. El lunes seguramente vamos a determinar y hay molestia en el autotransporte. Por eso yo decía, Luciana, no de ahora, hace 3 años y medio ya le había dicho al gobierno, va a haber problema con la subvención. Había más de 500,000 de vehículos indocumentados que estaban utilizando. Para entonces, a ver, voy a hacer quizás retrocediendo un poquito más para que entienda nuestros telespectadores. Yo quisiera decirle, el año 80 hemos tenido ese problema. Había las placas rojas en el servicio público, son los que tenían la subvención. Las placas blancas, que eran del privado o particular, no tenían subvención. Y el resto, la agroindustria y los mineros no tenían subvención. Ellos compraban el combustible al precio internacional del petróleo. Entonces ahora eso se le ha dicho al presidente. ¿Qué está pasando? Tengamos cuidado. Mire, estos son los resultados. Cuando uno está en el volante, conoce qué es lo que puede pasar, se le dice. Porque cuando uno maneja del escritorio no es igual. Uno tiene que estar en carretera para saber lo que está hablando. Yo, por ejemplo, sábados y domingos sigo trabajando. Conozco y sé de qué estoy hablando, Luciana. Por eso se le ha dicho al presidente, se le ha dicho, nosotros hemos dado esa información. Hagamos esto. Entonces la agroindustria estaba queriendo la subvención. Hoy por hoy, ¿qué hace la agroindustria? Dice, no quieren ya la subvención. Ha sido bien claro, no nos vendan a 11.50, véndannos a 10. Ya están aceptando. La minería está comprando a 10, 15 bolivianos el litro. Entonces, ¿qué está pasando? Ya están aceptando al levantar. Pero el problema es el autotransporte paseño boliviano. Si va a subir, necesariamente va a haber un reajuste de pasajes. Ahí viene el problema. Bien. Eso va a llegar a toda la gente que no tiene. Nosotros siempre hemos cuidado, no de ahora, estamos hablando de hace 25, 30 años, hemos cuidado. Cuando no manejaba la alcaldía
al autotransporte manejaba la Superintendencia de Transporte, siempre nos hemos reunido, cuidemos esto, cuidemos. Hay veces cuando la autoridad no hace caso, tenemos estos problemas. Permítame, Mario, por favor, porque vamos a escuchar ahora la opinión que tenemos, esta pequeña cápsula del analista Franklin Pareja en torno a estas 10 medidas. Escuchemos. Las medidas anunciadas por el presidente, en principio es muy importante que el presidente se dirija a la población para tratar de colocar al menos unos paños fríos en un momento de alta tensión, mucha incertidumbre y prácticamente una paranoia que está empezando a circular porque se está sintiendo el efecto de la crisis económica y también de la crisis energética que ahora está prácticamente sumiendo en un colapso al país. Las medidas de racionalizar la provisión de combustible para el parque automotor no hacen más que confirmar que este momento de desabastecimiento no se va a solucionar muy pronto. De hecho, más bien tiende a demorar. Lo propio, el instalar mecanismos que permitan el teletrabajo o la teleeducación, lo propio, refuerzan lo que todo el mundo teme, que esto no se va a resolver de manera pronta. Y por último, el presidente no toca los problemas medulares propiamente que están vinculados al déficit fiscal. El tratar de incidir y de porfiar en insistir que la solución viene de la mano de la aprobación de los créditos que están en la Asamblea Legislativa no es un argumento consistente, porque si eventualmente estos créditos se aprobaran, muy probablemente estos créditos no se van a desembolsar al 100% y de forma inmediata. Tienen un objeto de uso, eso lo sabemos. Quizás hay una transformación de dólares a bolivianos, que eso lo quieren hacer mediante el Banco Central. No obstante, no van a llegar los 1.600 millones de inmediato. Y para salir de este momento de profunda debilidad o fragilidad en el plano económico y un desabastecimiento de combustible que tiende a ser cada vez peor, no viene por una solución coyuntural y mucho menos por esos créditos de la Asamblea. Bolivia lleva 12 años de déficit fiscal sostenido. Entonces no se puede hablar de que no hay crisis económica y que el país lo que tiene es problema de liquidez. No, Bolivia tiene un problema de insolvencia porque durante 12 años ha gastado más de lo que tiene, porque durante 20 años no se ha hecho ningún ejercicio de exploración para reponer las reservas del gas, que eran nuestro principal ingreso, porque se han creado muchas empresas deficitarias y el Estado, el hiperestado, hace competencia desleal con el sector productivo empresarial privado. En esas condiciones, obviamente, este mensaje no creo que sea o tenga ninguna efectividad para tranquilizar a la población. Porque ¿qué quiere la población? La población quiere que haya divisas y quiere que haya combustibles o carburantes. Y si esas dos situaciones que nos tienen preocupados y que además pareciera que ya se están normalizando no se resuelven, indudablemente el presidente puede salir con un mensaje, con dos mensajes, pero estos van a caer en saco roto. Agradecerte por habernos acompañado esta noche. Quiero, por favor, tu impresión final luego de haber escuchado al sector transporte, de escuchar a colegas analistas, también a la autoridad, a la viceministra de Comunicación. Un minuto, por favor, para este comentario final. Decirle simplemente de que una vez que se de divisas, tenemos que ver de que Yacimientos primero haga compras competitivas. En este momento Yacimientos está comprando al doble del valor de la tonelada de diésel en el mercado internacional prácticamente. Esto seguramente porque Cefía no está comprando, Cefía hace un pago diferido, ¿no? Entonces, quien te fía no te va a vender a un buen precio. Segundo, Luciana, estamos utilizando barcos fondeados en alta mar hasta por 4 meses. Eso seguramente tiene un costo que se carga al subsidio. Por otro lado, una vez que se descarga el combustible en la terminal de Sica Sica, se lo transporta, se lo interna al país en camiones. Cuando los combustibles desde el año de 1860 se transportan por ductos, por tuberías, ¿no? Como cualquier fluido líquido. Luciana, para hacer una comparación bien didáctica para que la gente lo entienda, cada camión tiene un chofer y relevo. Se estima de que participan en la logística de internación al país y la distribución de algo así como 11 a 14 millones de litros diariamente en un territorio
de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, cerca de 5.500 camiones. Imagínate tú, 5.500 camiones, un chofer y un relevo, son 11.000 personas que intervienen ahí, ¿ya? Cuando esto se podría resolver poniendo un ducto desde Arica hasta los nodos estratégicos de Sencata, Gualberto Villarroel y Palmasola en Santa Cruz, con 6 estaciones de bombeo o 10 exagerando, con dos operarios por turno. En 3 turnos serían 2 por 3, 6, 36 frente a 11.000 choferes con su relevo, ¿no? 36 o 60 operarios en un máximo de las estaciones de bombeo. Entonces, por otro lado, cuando transportamos el ducto desde los puertos hasta estos nodos estratégicos, los camiones van vacíos a recoger el combustible, cubren un trayecto quemando diésel, luego cargan el producto y lo internan también quemando diésel. O sea, traemos diésel, quemando diésel, y no queremos que nos falte diésel. Lo compramos caro y utilizamos barcos como planta de almacenaje. Entonces, acá el país está pagando más por chala que por choclo. Es más el costo que incurrimos en logística que lo que pagamos por diésel y gasolina. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Lo último que se tiene que tocar es el tema del precio. Primero hay que revisar la cadena de costos, reducir al mínimo los costos para el aprovisionamiento de combustibles a la población, y luego sí, recién habrá que considerar si es factible hacer un ajuste, porque acá lo primero que hay que defender es el acceso de las familias a la canasta familiar, a los productos de primera necesidad, y por otro lado también preservar la competitividad de las empresas que producen en Bolivia para los bolivianos, para nuestro mercado interno. Es diferente el interés de las empresas que exportan, porque cuando exportan se les paga en dólares, ¿no? Bien, Jaime, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Quiero ahora escuchar, por favor, la postura final del transporte, puesto que además el transporte internacional, ya don Mario ha anunciado algunas medidas para los próximos días. ¿Qué dicen? Sí, bien interesante lo que dice el entrevistado. Quien les habla ha trabajado casi 14 años en yacimientos. He sido cisternero, he trabajado en el Sindicato de Trabajadores Petroleros La Paz, conozco, he sido tanquista de almacenamiento, medidor, conozco. Y lo que dice es verdad. Cuando se ha cambiado el ducto de Cochabamba hacia La Paz, ya de 6 pulgadas, era más fácil traer por allá. Los cisternas no traían. Imagínense, llegaba a La Ceja, en la terminal de La Ceja llegaba a los tanques más grandes, de ahí por debajo de la tierra había un ducto que iba al aeropuerto. O sea, no necesitábamos cisternas. Hoy por hoy más gastamos en el transporte de cisternas que podíamos construir ductos exactamente. Esa es una de las soluciones para que se baje, por ejemplo, la subvención. Son cosas tan importantes que ha dicho. Quien les habla conoce, porque ha trabajado 14 años en yacimientos. Muchas gracias, don Mario, por habernos acompañado. Martín, por favor, cerramos contigo este panel que ha intentado analizar la situación de carburantes. ¿Se necesitarán medidas más drásticas? En primer lugar, creo que hay que hacer 2 aclaraciones. El transporte va a ser beneficiado porque va a tener surtidores específicamente para el transporte. O sea que ya no van a dormir en las calles. Ya han subido todavía el pasaje, ¿no? 2.40, y ese análisis de precio todavía hay que revisarlo. 2. En el tema de la logística y los ductos, los ductos se van a entregar ya a mediados de este año. Se está haciendo la reversa para que se jale desde Arica hasta Bolivia la importación de carburante. Eso es un avance que lo ha hecho. Ahora, estaban mandando de Arica, del puesto Sica, estaban mandando alrededor de 900 camiones. Ahora mandan 1.900 camiones. Se ha mejorado la logística. Esos son puntos claros que hay que tenerlos. En el tema de sostenibilidad, la sostenibilidad se va a buscar con exploración, y la exploración se lo va a lograr gracias a la inversión. Y eso es claro. Y los dólares, las divisas de los dólares, por el momento van a ser criptomonedas
USDTs, que van a dar la fluidez necesaria para el mercado. El mercado va a estar satisfecho hasta el 80%, como lo ha dicho el presidente, hasta que se logre escalonadamente llegar al 100%. Creo que son medidas muy coyunturales y muy pensadas, pero yo coincido en algo con el sector del transporte, que sí, hay sectores que se han enriquecido mucho en esta época, y es los agronegocios y la minería. Y creo que estos dos sectores tendrían, y también la banca, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, la banca tiene una utilidad de 30% cada año, o sea que en 3 años tienes un banco nuevo, en otras palabras, ¿no? Pero yo creo que estos sectores deberían importarse su carburante, y también ser más rígido con los autos chutos, que estoy de acuerdísimo, que se tiene que ser, y redoblar el tema de la importación. Yo he ido por Puno, viajé por Puno, por Juliaca. Lastimosamente se pone un cartel que dice carburante boliviano. Imagínate. Y lastimosamente se está viendo eso. Pero si fuimos más duros, utilizamos drones para verificar por dónde está saliendo. Por ejemplo, hay unos pequeños puertos instalados a lo largo de todo el lago Copacabana. Puntos ciegos que están saliendo libremente. Yo he sido testigo cuando me fui a acampar con la familia. He visto cómo cargaban televisores, combustible, refrigeradores. Pero entonces creo que eso es parte de las medidas, y creo que si el Estado empieza a aplicarlas como tiene que aplicarse estas 10 medidas, vamos a tener respuestas sólidas y vamos a poder saltar este bache, y cuando lleguen ya los dólares a partir de mayo de las exportaciones, va a haber mayor liquidez en cuanto a divisas, pero no hay que esperar nunca de los créditos. Eso no se va a aprobar, ya lo ha dicho Rodríguez, y lo raro de todo esto, para cesar, querida Luciana, es que todos los políticos, los precandidatos, dicen, necesitamos créditos, y no los aprueban, como el señor Medina, que dice, yo cómo soluciono en 100 días la economía en Bolivia, aprobando los 1.663 millones de dólares que están en el Parlamento. Así me parece incluso gracioso que se quieran hacer la burla así de las personas, de los bolivianos. Gracias, Martín, por habernos acompañado esta noche hablando de la situación de hidrocarburos. Ya no tengo tiempo, Mario. Son menos de un minuto. Le agradezco mucho, Mario. Lo vamos con el compromiso de tenerlo nuevamente. La Yahua Política. 17 de agosto, esa es la fecha para la realización de las elecciones generales en nuestro país. Diferentes propuestas, ya duplas que se van armando. ¿Qué dicen quienes están o quienes desean ser presidentes de este país? Vamos a repasar lo siguiente. Evo Morales dice en su propuesta levantar el subsidio a los carburantes. Eso es lo que dice el expresidente Evo Morales. Repasemos qué dicen otros precandidatos, ¿verdad? Vamos a verlo a continuación. A ver, ahí teníamos en pantalla, como decíamos, estas propuestas políticas. Tuto Quiroga, esto lo dijo en las últimas horas, ¿verdad? No tiene que ver con la propuesta electoral o política que ha manifestado el expresidente Jorge Tuto Quiroga. Lo dice en todo caso por la coyuntura que está atravesando en estos momentos el país, declarar al país en crisis. Chi Yun-chun dice construir Disneylandia, una ciudad tipo Las Vegas en el Salar de Uyuni. Esto ha generado mucha polémica, ¿verdad? ¿Qué dice Samuel Doria Medina? 100 días para el retorno de los dólares y normalización de los carburantes. ¿Cómo? Pues él tiene una explicación al respecto de cómo podría hacerlo o aplicarlo en el país. Branko Marinkovic, modificar la constitución política del Estado, cambiar el modelo económico, abrir la Carta Magna del país, es lo que manifiesta Branko Marinkovic. Manfred Reyes Villa, ¿qué dice? Eliminación de la subvención, instauración de una economía mixta, es parte de la propuesta. Johnny Fernández, dotación de computadoras a maestros y estudiantes. A ver, seguramente aparecerán más propuestas, ¿verdad? Esto es parte de lo que se está planteando o de lo que se tiene planteado en este momento. Bien, hablemos en nuestra Yahua Política de esto, Miriam. Muy bien, y estoy acá con dos personalidades en el ámbito periodístico, pero a la vez también personas que van a ir analizando, cada quien con su especialidad. Estamos con el magíster en comunicación estratégica Álvaro Hurtado, quien también es docente en las universidades, y Patricia Cusicanqui, una destacada periodista que también está dentro del área digital. Gracias a vos por venir. A ver, primera pregunta.
¿Les ha llamado la atención alguna de estas sugerencias? No. ¿Tú? Bueno, en general yo creo que sí, miren. ¿Cuáles? ¿O de quién? Yo creo que todas llaman la atención porque estamos en un momento, no estoy diciendo que sean correctas, estoy diciendo que llaman la atención. Nosotros en Bolivia Verifica, que es el medio donde yo trabajo, procuramos precisamente que este tipo de ofrecimientos sean analizados con un pensamiento crítico muy desarrollado de parte de la ciudadanía para poder comprender y desmenuzar los ofrecimientos que están haciendo los candidatos. En ese sentido... Sí, pero tú los tomas en serio. A eso voy. O sea, todos van a ir llaman la atención área política para ver cómo nos van a solucionar la vida. Sin duda. Como lo que están haciendo ahora. Disneylandia, claro, por supuesto. O sea, en realidad vamos a reproducir lo que vivimos unas cuadras más arriba, ¿no? Nada más que con gente con orejas más grandes, me imagino. Quiero decir, el Parlamento... O sea, ¿te parece absurda la idea? Sí. Ya. En el fondo es una ironía, ¿no? Ya. O sea, realmente, ¿me llama la atención? No me llama. A mí no me llama. ¿No te llama la atención? ¿Será que alguien le llama? Sí, por ridículo. Pero además es un planeamiento desde el 2019 que tiene el doctor Chi Hyun-chun, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero, a ver, volviendo al tema económico, pueden hablar de levantar la subvención a los carburantes. ¿Qué más? Empresa mixta. Privada, ¿Qué significa pública. eso? ¿Cómo se puede entender? Pues no sé, que ellos deberían explicar, ¿no? Yo entiendo que quieren combinar, darle algunas cosas al empresario privado, ¿no? Sector productivo, no se le llama empresario privado. Pero eso realmente funcionará. Ahora, el otro lado es liberalizar todo. La otra es 100 días. 100 días para hacer mixto algo, cuando para sacar una personería jurídica algo necesitas un año. O sea, realmente son muy osados. En todo caso, Miriam, por muy osadas, alocadas que parezcan estas propuestas, en todo caso no deja de ser interesante el hecho de que también se esté discutiendo y hablando sobre esto, y no solamente de la ideología del candidato, ¿no? Que hasta este momento por ahí ha estado la discusión. En el ámbito periodístico, por ejemplo, era ¿eres del MAS o estás en contra del MAS, ¿no? Pero ya hablar de propuestas creo que es interesante y es en realidad como deberíamos ir a votar las y los bolivianos. ¿Hay algún candidato que dice eliminar de raíz al MAS? Esa es una de sus grandes propuestas, no sé en qué va a quedar. ¿Qué dices tú, Luciana? Bueno, en fin, a mí lo que me llama muchísimo la atención, Miriam, y bienvenidos a nuestros invitados, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es el movimiento que se está generando en redes sociales y cómo se intenta persuadir a las generaciones jóvenes o al usuario de las redes sociales. Por ejemplo, Samuel Doria Medina está sacando, no sé si el término es ventaja, pero aprovechando su frase con la famosa... Exacto. Miriam lo dice, yo lo quiero decir. Y por otro lado, veo también, y lo he visto en las propagandas que realizan desde el Estado, esto que salió primero como un meme, Catacora, y ahora lo están utilizando en todas las publicidades del Estado. ¿Por qué se utilizan estas estrategias? Bueno, en realidad, y creo que Álvaro aquí es el especialista en el tema, es porque quieren llegar a las emociones de las personas, ¿no? Desde el ámbito de la estrategia política, lo que se dice es que el candidato apela a las emociones del electorado, y creo que esta elección no va a ser la excepción, ya lo ha sido en años pasados y obviamente se va a repetir esto, ¿no? Todavía es incluso más importante para ellos, estratégicamente hablando, porque estamos hablando de un momento de muchísima crisis económica, de una profundización ideológica y política enorme. Entonces, como todos estamos tan polarizados, es natural que apelen a nuestras emociones para el voto, pero obviamente desde el ámbito periodístico y, por ejemplo, nosotros que andamos verificando datos en Bolivia Verifica, esperamos que la gente analice la información, la disemine, una vez que haya confirmado que es una información verificada, real, una información potencialmente cierta. Y por ejemplo, con los candidatos y los ofrecimientos que hacen, ahí estamos nosotros, los medios de comunicación y los periodistas, para ayudar a entender estos ofrecimientos desde la expertise, por ejemplo, de los expertos, para que alguien nos diga si efectivamente es posible que en 100 días se pueda resolver la crisis económica o qué efectos podría tener el levantamiento de la subvención a los hidrocarburos. A ver, ¿qué dice el experto? ¿Tú crees que la gente le cree con el ofrecimiento de los 100 días? Yo tengo 10, si me permites leer rapidito. 10 días. No, 10 días. He intentado, pero no se puede. Uno, captar la atención, ¿no? Respondiendo a la pregunta de Luciano. ¿Alguna captado? Quieren captar la atención. Segundo, quieren desviar el debate clave. Por eso están diciendo estas cosas. ¿Y por qué quieren desviar?
porque en el fondo no hay propuesta. Entonces, cuando Patricia nos dice hay que ser críticos en esta lectura, tenemos que leer estas cosas. Nos están diciendo esto para desviar, nos están diciendo esto para emocionar al electorado, evidentemente, para crear falsas esperanzas. Es decir, yo genero algo y provoco que mi contrincante me responda, sabiendo que lo que va, pues acuérdense de los 1.000 empleos. Claro. Luego, no, yo voy a 2.000, no, yo 3.000, yo 5.000. Es decir, una chispita genera, ¿sí?, estas falsas esperanzas. Y luego dices, pero yo no lo dije así, pero ya los has hecho quedar mal a los demás. Diferenciarse de los rivales, fomentar el populismo, aprovechar la desinformación, reforzar la identidad partidaria. Esto está muy interesante con el señor del que no queremos hablar a veces, y otros tenemos que hacerlo. ¿Se han dado cuenta del aparato comunicacional que en menos de media hora estábamos nosotros verificando? En media hora dijeron, él está habilitado. A los 27 minutos tenía una propaganda increíble. Ya tenía el logo atrás. Ya tenía toda la papelería. En su proclamación o lo que sea que se llamó en Villa Tunari, pero era cualquier cantidad de elementos gráficos. Es decir, un equipo estratégico muy grande. Y además un equipo de gente, ¿no? Hay diseñadores, o sea, no solo hay estrategas y analistas, hay gente que ya está produciendo. Y cierro con esto: evitar la rendición de cuentas. Es decir, no solo veamos a los, nosotros preferimos llamar candidatos, porque aunque sean son candidatos. Y entonces esto de evitar la rendición de cuentas es pues un poco también parte de esta respuesta. ¿Por qué lo hacen? Para evitar dar cuenta a la gente. Entonces es más bonito decir estas cosas simpáticas, porque hay algunos de estos candidatos que también les gusta hablar rápido, que les gusta utilizar la metáfora. Son muy catastrofistas, ¿no? No sé si la mayoría podríamos llamarle así. Declarar quiebra, por ejemplo, en quiebra el país, por ejemplo. ¿Qué efecto van a poder tener las redes sociales en esta elección? Simplemente por ponerlo como ejemplo, quien lleva la delantera en cantidad de seguidores en la red social más vista, que es TikTok, es Samuel Doria Medina. Le sigue Chi. Y luego está con cifras interesantes, por ejemplo, Rodrigo Paz Pereira, que se ha movido con diferentes contenidos. Pero ¿qué efecto va a tener las redes sociales en la votación final? Yo creo que muchísimo. Los expertos lo dicen, aquí Álvaro igual nos puede ayudar a corroborar el hecho de que, por ejemplo, TikTok va a ser una de las plataformas más utilizadas, ya lo está haciendo, por no solamente la capacidad de alcance que tiene, sino por el tipo de población al que llega. Hay que recordar que cerca del 40% del electorado es joven, y este joven es el que consume la información que se genera y se comparte a través de redes sociales como TikTok. Pero además quiero poner como ejemplo lo que acaba de suceder en las elecciones judiciales. Faltando unos días comienzan a circular listas de los candidatos que supuestamente no son afines al oficialismo, y coincidentemente, entre comillas, estos candidatos ganan las elecciones, ¿no? Yo me he topado con gente en la fila de la votación. Un señor tenía un papel y una señora en la mano, ¿no? ¿Por quién tenía que votar? Y era el efecto de las redes sociales, el efecto del WhatsApp. Entonces, creo que las organizaciones políticas y los candidatos saben y conocen perfectamente cómo se mueve todo el espectro digital mediático en los procesos electorales, y ya lo están utilizando muy bien con los efectos que esto puede tener para la gente en cuanto a información, pero también en cuanto a desinformación. Ahora, hay un detalle, porque la mayoría de la población, cuando tú sales a la calle y preguntas ¿por quién va a votar? No sé, no me interesa ninguno, no me llama nadie la atención. Más de lo mismo, dicen, ¿no? O sea, los viejos políticos, nuevamente. ¿Alguna nueva figura que te llame la atención? No hay un outsider. Sí, yo quiero decir dos cosas. Lo primero, las redes sociales sí van a impactar, pero la estamos leyendo mal. Es decir, los chicos ya las están usando. Cuando digo los chicos, son estos jóvenes entre 18, 25 máximo, y tienen otra lógica, tienen otra mecánica del manejo comunicacional. Entonces, cuando tú nos muestras estas novedades, son raras para nosotros, son curiosas para nosotros, no nos convencen a nosotros los viejos. Oye, un ratito, ¿qué está pasando con los chicos? ¿Se estarán dejando convencer? ¿Será que ellos están utilizando las redes de otra manera? Entonces, las redes sí van a ser importantes, sí, pero no como las están usando en este momento los viejos. Es decir, no se trata de cambiar el debate que se hacía antes y ahora me doy la vuelta y me pongo TikTok y hago exactamente lo mismo con los mismos gestos. No es eso. Hay una lógica, hay palabras, ¿no? A mí me encanta una que la voy a decir, porque vale la pena. El más Fred, ¿no?
el inventar palabras, por ejemplo, el decirle el Masfred. Este invento de palabritas, y hace un rato me han pasado un chisme interesante. Dilo. Sí, lo voy a pensar. Pero es bien interesante porque en el Alto cierto movimiento que tiene el nombre de un color. Bastante moreno el color, Ya lo dijiste todo. Sí, ya están trabajando una lógica muy diferente, ¿no? Fíjate que desde el nombre, que viene de México, lo que quieras. Ya. Entonces, la respuesta así en concreto es, las redes sociales sí van a influir, y el nuevo que se me aparece por ahí, nombres, por ejemplo, ha estado sonando este Jaime Dunn, que es viejo. Economista. ¿Ya? Que es viejo, pero por detrás tiene un equipo de jóvenes. ¿Sí? ¿Quiénes lo están promocionando? Yo he contado 18 plataformas, no sé si las están monitoreando todas, 18 plataformas de video que dicen, sí, nosotros estamos detrás de Dunn. Promedio de edad, 23, 24 años. Ya lo han dicho, nosotros estamos detrás de él. Pero ¿tú crees que la forma en la que él habla y se dirige a la población sea llamativa para todos? Claro. Exactamente, entonces ahí hay ese desequilibrio, ¿no? Claro. Hay ese desequilibrio. Y bueno, hay otro nombre que me gustó muchísimo para el futuro, que lo digo, Mauricio Ríos, ¿sí? que es el que se confrontó con Gabriel Chávez, Gonzalo Chávez, que fue también un debate muy intenso, muy interesante en No Más Media. No salió en los Más Media. Y Tufi fue, por eso lo digo, Tufi fue el anfitrión, ¿no? Pero mira, ha movido como 7, 8 millones de gentes en las redes sociales. Otro nombre más que quisiera decir es Javier Iturralde, que también apareció por ahí. Nadie todavía lo conoce, pero tiene mucha relación con el tema de biodiesel, ¿no? Y algunos negocios y la familia, que no le dejaron poner biodiesel aquí en Bolivia. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ahí te doy 3, 4 nombres. Es un empresario. ¿No? Claro. Es un empresario. Patricia, el reto de las redes sociales y de quienes se dedican a verificar, por supuesto, la información en época electoral, abundan y por todo lado. ¿Hay algún candidato que sea el que tiene mayor ojo clínico para estas noticias falsas, o es que esto va equilibrado y de un lado del otro? Por la experiencia que nosotros tenemos, te puedo asegurar que si hace un tiempo atrás claramente la desinformación mostraba una pugna entre los opositores y el oficialismo tradicional, donde estaba Evo Morales, todavía en alianza con Luis Arce, hoy claramente la desinformación está más bien apuntando a los dos líderes del MAS enfrentados, ¿no? Escuchas algo de los opositores, pero no tanto, ¿no? Y de todas maneras aprovecho para decirle a las personas que nada más como dato, de todo lo que nosotros verificamos, el 90% resulta siendo falso o engañoso. Es decir, que estamos enfrentados a un volumen de desinformación impresionante. Por tanto, aquí la regla es no creas en absolutamente todo lo que recibes. Exacto. No. Y un consejo para los políticos: mejoren sus discursos, mejoren sus mensajes, porque creo que la población hoy más que nunca está esperando realmente algo más serio y algo más inteligente, y ¿no? sinceridad también, claro, ¿no? Esperando porque lo necesitamos. Exacto, así es. Bueno, gracias por haber venido. A ustedes. Aquí en vivo es fantástico charlar con ustedes. Bienvenidos siempre. Gracias. En alguna barbaridad en la que está queriendo meterse, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo? Vamos a hablar justamente con dos expertos: Tony López, que es experto digital, y el mayor Sani Roldán, que es jefe de la división de cibercrimen. A ver, ¿cómo está funcionando la división de cibercrimen? ¿Qué tipo de denuncias reciben mayormente con relación a este tema? Violencia digital y estafas. Estimada media, muy buenas noches. Gracias por estar. Gracias, aprovecho tus cámaras para saludar a toda nuestra querida población. Y tú sabes que la policía boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se encuentra comprometida en la lucha contra el delito. Es así que tenemos diferentes formas en la lucha y en poder identificar todos estos delitos desde la división de cibercrimen. Qué bien, vamos a hablar de eso. ¿Qué me dices tú, Tony? ¿Cómo estamos en este tema? ¿Seguimos cayendo? Totalmente. Mira, buenas noches, ¿cómo está? Y un saludo a todos los televidentes. Estuvimos hablando con el mayor internamente al micrófono. Es un tema muy amplio, el tema de las ciberestafas, que se va generando, porque es un tema evolutivo que va desde que apareció la tecnología, los celulares, la comunicación, las redes sociales, van generándose varias formas y mecanismos que hacen los delincuentes para poder proceder con ese tema de las estafas, la forma de poder aprovecharse de la tecnología y quizá también de la gente para conseguir sus objetivos, ¿no? ¿Sabes qué hablábamos, Luciana?
extra micrófonos, que la gente continúa siendo ingenua y llega a ser víctima de violencia digital. Seguimos creyendo en los ofertones, si vale el término, Sí, ¿verdad? sí. Todo lo que nos llama la atención, sí, oferta, interesante, 2x1, al 3x1, precios espectaculares, cuando sabemos que los precios reales están muy alejados de, lo veíamos últimamente, simplemente por poner el comentario, hasta con las espumas del carnaval. Y con la gasolina también, porque están ofreciendo gasolina por las redes sociales. Y entregas tu número de carnet, hasta la dirección, y ahí viene el problema. Sí. Y los códigos QR que han facilitado el trabajo de los estafadores. Exacto, tenemos todo este tipo de delitos y justamente les he traído material donde podemos ver de una forma más activa cómo los realizan. Si tu producción me permite, y con Tony podemos... Señor director, a ver si te gusta, Tony. Claro que sí. Vamos viendo, por favor, ese material, porque evidentemente tú lo has dicho, con el QR ya se pueden hacer también. Claro, la gente te pide el pago QR y jamás te entrega lo prometido. A ver. Puedes ver una página normal de Facebook, de Marketplace, donde están ofreciendo iPhones y lo hacen de una forma en la cual primero tenemos que ver el precio, ¿no es cierto? Lo están ofreciendo en 500 bolivianos. Ya sabemos que ese es un precio irreal para un iPhone, definitivamente. pero la gente continúa cayendo. Este es un caso real que hemos resuelto. Ahí vemos a la persona que es el que tiene el dominio de esa página. Y bueno, para nosotros, yo sé que Tony también lo va a ver, se ve que la foto ya de hecho es una foto pixeleada, por lo cual la foto no es real. Así también podemos observar que esta persona utiliza los diferentes, en sus medios, utiliza diferentes publicaciones, tanto desde La Paz como desde Santa Cruz. Como un método de prevención, se deben realizar varias llamadas, ¿no? Y es un hecho que esta persona le decimos, ¿cómo está? Yo estoy en La Paz y quiero hacer una compra. Y esta persona nos va a decir que está en Santa Cruz, o viceversa. Hay que tener hasta lógica, ¿no es cierto? Porque ni un teléfono reformateado te cuesta tan barato. Claro. Exacto. Entonces ahí ya nos damos cuenta que eso es una estafa por completo. Y así también la siguiente imagen que estaba mostrando, podemos ver lo que es el phishing, ¿no? Donde un número te envía, oye, creo que te vi en esta publicación de Facebook, y te envían un link. Entonces, tú, por esa curiosidad humana que todos tenemos, ingresas al link y mira, si pueden ver, esa es la página de Facebook, Miriam. Sí, parece. No, parece, pero no. La tipografía definitivamente es lo primero que llama. Si vemos la parte superior izquierda, es un link cualquiera, no es la página de Facebook. Pero ¿qué es lo que haces tú? Para ver tu fotografía, ingresas tu usuario, ingresas tu contraseña y el delincuente ya se ha hecho con tus datos. Ahora sí vamos a entrar a la verdadera página de Facebook. Vemos en la parte superior izquierda que indica facebook.com. O sea, ese es el dominio exacto de la página. Perfecto. Entonces, esa es otra forma de darnos cuenta que estamos siendo atacados por estos delincuentes. Y tenemos que tomar en cuenta. Porque una vez que este delincuente ha tomado tu usuario y tu contraseña, ¿cuál es el siguiente paso? Entra a tus redes. A tus redes te va a tu seguidor, a tu familia, tus amigos y tu familia ya corren riesgo. Y toma contacto con tu familia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pedir dinero. Me encuentro mal de salud, tengo tal problema. Por favor, envíame 200 bolivianos a tu nombre. Y después va a ser 150 o 100 o lo que puedas sacar con y tú ya has quedado mal. Situaciones similares se registran, Antonio, también con WhatsApp. Con todas las redes sociales, inclusive TikTok, así que hay un tema de que la ingeniería social, que siempre se habla de que la persona que está detrás de la computadora estudia todo esto y los mecanismos de cómo robar la información, sea phishing, sea un link, sea una imagen, sea sacando la información, datos, mandándolo en QR. Entonces es una ingeniería social que los mismos delincuentes o las mismas personas que se dedican a esto van absorbiendo para poder, digamos, hacer caer a, lamentablemente, a gente incauta que todavía no conoce mucho del tema de cultura y educación digital. Entonces, hace mucho hablábamos de eso, ¿no? De que todos sabemos manejar redes sociales, internet, tenemos la tecnología, pero no tenemos una cultura digital dentro de qué es la educación digital para ver cómo se maneja el internet, las redes sociales y poder prevenir ese tipo de casos, ¿no? A ver, háblanos un poco de cultura y educación digital.
El tema de educación digital es una forma más o menos que te dice cómo tienes que manejar las redes sociales, el internet, lo que decía, los códigos de seguridad del HTTPS, si el link es verdadero o no es verdadero, si el perfil es real o no es real, porque también se hace vida orgánica en un perfil, pero muchos de los usuarios que venden en las redes sociales se crean perfiles falsos para poder vender cosas que de segunda mano y demás cosas. Pero entonces ese es el tema de educación digital, y la cultura digital es la forma como tú manejas las redes sociales, qué tipo de información tú das al internet para que la gente te pueda detectar. Por ejemplo, si buscan Tony López en internet, no van a encontrar casi mucho, van a encontrar obviamente mi recorrido académico, pero no mis fotos íntimas, particulares, o fotos, digamos, de familia. Entonces es un tema que tú tienes que saber cómo utilizar las redes sociales. Uy, qué peligroso. Ahora, Mayor, ¿cuánta posibilidad hay cuando yo realizo una denuncia a la División de Cibercrimen de poder detectar a esta persona y que, bueno, las autoridades puedan proceder? Bueno, la posibilidad es altísima. Hemos dado con bastantes casos, y tenemos en estadísticas todos los casos que hemos resuelto como cibercrimen en este tipo de estafas. Pero ¿qué es lo que necesitamos como cibercrimen? Y eso hablamos con Tony. Como cibercrimen yo necesito una denuncia. Claro, porque hay muchas personas que a veces solamente quieren hacernos conocer que han sufrido una estafa, y al ser de montos de 100 o 200 bolivianos, no tienen el tiempo de realizar esta denuncia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo con esta denuncia pido al fiscal que me otorgue los requerimientos correspondientes para sacar la información tanto de las empresas telefónicas como instituciones bancarias. Claro. Inclusive, si se ha utilizado TikTok, Instagram, Facebook, yo puedo comunicarme con esas empresas en el extranjero para solicitar toda esta información. Entonces, para mí es necesario que se realice esta denuncia. Ahora, se ha visto en casos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de violencia digital, por ejemplo, de personas que sí han compartido con otra, por confianza, lo pongo eso entre comillas, fotos muy, muy personales, muy íntimas. Y ahí ha venido también la estafa, ¿no es cierto? Claro, viene son muy peligrosas. Una vez que haces eso, tú sabes que esas fotos ya quedan en la dark web. Eso ya está entonces toda la vida vas a ser molestada por esas fotos. Por eso en las capacitaciones que hacemos siempre indicamos que esa información, como decía bien Tony, tiene que ser una información privada. Y tus redes sociales, desde esa cultura, tienes que saber bloquear qué es la información que vas a compartir y qué es lo que no debes compartir en las redes sociales. Ahí en internet todo lo que tú compartes se queda. Y una persona que sabe mucho de informática, de mucho de ponerte el tema de, hay uno que es hacking, los hackers buscan información, y todo lo que tú subes a internet, fotos, charlas, inclusive alguna vez llegó el caso de poder recuperar información de discos duros, discos dañosos o celulares que digamos que no tienen funcionalidad. Claro. Entonces hay personas que se dedican especialmente a hacer eso, y los delincuentes también saben mucho de eso. Hablábamos internamente con el mayor del tema de procedimiento. Ahí lamentablemente mucha gente incauta cae en ese tema de estafas, ciberestafas, el tema de inclusive cuando te roban un celular. Estábamos hablando internamente con el coronel, pero con el mayor, y decíamos, cuando te roban, debería ser fácil ir yo a la fila, me robaron el celular con el número de código, todo demás, pero lamentablemente es un proceso legal que tiene que hacer el usuario. Claro. El memorial, que le cuesta 200 bolivianos, la fiscalía, que es un procedimiento, después recién la policía, en este caso, de ya poder hacer la investigación adecuada. Pero muchas de las personas, por el tema y el monto y el tiempo, no hacen la denuncia. Claro, prefieren dejarlo ahí. Ahora, ¿qué hago si soy víctima, si he caído, si he abierto el link, si ya otra persona se ha apoderado de mis contraseñas? ¿Qué hago en ese momento? Al margen de evidentemente la importancia de realizar la denuncia, pero ¿cómo reacciono ese momento con las redes? ¿Comunicándome con el entorno? ¿Qué hago? Calma. Qué difícil. Difícil. Muchos de nuestros amigos de la prensa han perdido los dominios los seguidores que les han clonado, y han pedido ciertos favores, incluso su nombre. Muy de acuerdo. Hay una regla de 3 que se entiende en todas las redes sociales, que la forma de cómo asegurar tus cuentas en redes sociales. Uno de los más grandes errores que comete un usuario es que todo lo vincula con un correo electrónico o con un número celular. Si me roban el chip de mi celular, está vinculado con todas mis redes sociales, y si lo puedo meter a otro celular, automáticamente recupero la información y tengo todo el acceso a mi red social. Entonces, esas personas que tienen, digamos, su cuenta, deberían de utilizar un correo electrónico aparte, otro número de celular, para poder de alguna manera y usar los 3 pasos dentro de las redes sociales. Eso, seguir los pasos de seguridad. De seguridad, para poder, digamos, tener esa seguridad y poder recuperar.
Qué importante es lo que acabamos de hablar, pero ojalá, creo que hay que seguir insistiendo, porque todavía hay personas que siguen cayendo en este tipo de estafas. Gracias por haber venido, Mayor. Miriam, nosotros agradecidos de poder brindar esta información a toda nuestra población, gracias a ustedes, a Tony, y tengan por seguro que desde la División de Cibercrimen, la Policía Boliviana, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, estamos comprometidos, estamos constantemente actualizados y como les digo, no existe algún delito de cibercrimen que todavía no podamos manejarlo. Estamos actualmente con todo. Por eso la importancia de la denuncia, que usted acuda a las autoridades. Tony, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. En otro momento hablando todavía de tecnología y redes sociales. Pues siempre bienvenidos. Hacemos una pausa aquí en vivo. Quédese con nosotros. Vamos a hablar hoy día del riñón porque mañana se va a celebrar el Día Mundial del Riñón y evidentemente hay que dar un dato que es de verdad que no es menor. 10% de la población sufre de alguna enfermedad renal. ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Porque realmente son importantes o no los riñones. Y de eso nos va a explicar la licenciada Fabiana Chuquima, que es docente en enfermería, además docente del Instituto Técnico de Excelencia. Gracias por venir, bienvenida. Muy buenas noches. Bueno, primeramente agradecerles por la bienvenida. Vamos a hablar primeramente la importancia del Día Mundial del Riñón. Ya. Para conocer, la mayoría de las personas conocemos que todos tenemos dos riñones que están ubicados casi a nivel bajo de la lumbar. Sí. De por toda eso persona. cuando uno le duele la espalda dice, ay, mis riñones. Sí, la mayoría de la gente dice, mis riñones, o abrígate, como dice nuestra cultura, las mamás, ponte algo porque te va a afectar los riñones. Exacto. ¿Por qué son importantes los riñones? Los riñones son importantes porque tienen la función de eliminar los desechos de nuestro organismo. Aparte de que filtran la sangre, eliminan las toxinas, eliminan lo que es la creatinina y también ayudan a regularizar lo que son los líquidos de nuestro organismo. Eso evita, digamos, de que podamos llegar a tener edemas, es decir, inflamación de nuestros pies o acumulación de líquidos en nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué pasa con este tema del 10% de enfermedades renales a nivel mundial? No me voy a nivel mundial, veamos lo que pasa en el país. Muy bien. ¿Cómo estamos en ese tema? Acá, lamentablemente, en el país hay muchas personas que están siendo afectadas por este problema. Es verdad, van a ver en lo que es el Hospital de Clínicas Letreros, donde se busca donante de riñón o RH positivo. Realmente es un problema grande que uno piensa que no. ¿Y por qué se da en nuestro país, principalmente? Por los estilos de vida. Los factores de riesgo, es necesario resaltar los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo están los hábitos alimenticios. Cuando la persona consume demasiado sodio, que en este caso podemos relacionarlo con la sal, puede llegar a tener una enfermedad renal, porque el sodio hace que se acumule el líquido en nuestro organismo. Pero estamos hablando de sodio en exceso, porque la sal también es importante para el cuerpo, ¿no? Claro que sí, en exceso. Pero también influye otras enfermedades como son la diabetes. Y la diabetes se causa por los malos hábitos, malos estilos de vida de una persona. Por decir, si una persona toda su vida va a tomar Coca-Cola y tiene altas, en este caso tiene bastante azúcar, va a causarse una diabetes. Y la diabetes, lo propio, va a afectar lo que es el tema renal, causando que los vasos vayan a afectarse y eso va a producir... Ahora, ¿es positivo que uno consuma grandes cantidades de agua? ¿O es que también afectamos al riñón? Afectamos. Eso es importante, por favor. Es necesario. ¿Qué cantidad de agua uno tiene que tomar? Porque evidentemente al tomar agua también depura ese riñón. Sí. Generalmente al día una persona debería tomar por lo menos 2 litros de agua al día. ¿Es una cantidad grande? Sí, pero tiene que ser agua de 1,5 litros a 2 litros. Obviamente las personas acá en Bolivia no estamos acostumbradas a tomar agua. Ahora, ¿agua pura o agua estoy hablándole de té, de matecitos, del refresquito, agua pura? Agua pura. Y eso no incluye ni el café, no incluye tampoco refrescos ni nada similar. ¿Ha empeorado en el país en los últimos años el problema renal? Claro que sí. Tenemos aún, gracias a Dios, lo que existe, lo que es el programa renal. Existe el programa renal, pero realmente es bien difícil decir, yo estoy enfermo, pero hay seguro y me voy a hacer el trasplante. Uno, es difícil conseguir una persona que te done. Y 2, es difícil garantizar de que esa persona que te va a donar
sea compatible, porque también tu organismo puede rechazar el riñón. Pero ¿cómo estamos en esa materia? Por ejemplo, si yo tengo una persona que necesita un trasplante, ¿yo le puedo donar siendo mi pariente? Si es compatible, se hacen análisis muy detallados, puede donar. Pero puede ser que también no sea compatible. Es muy difícil. No es garantía. Claro, o digamos, usted puede donarle porque es compatible, pero resulta que la paciente que ha recibido el órgano puede rechazar el riñón. Qué interesante. Puede ocurrir eso. Ahora, ¿personas con hipoglicemia también tienen problemas de riñones? Claro, porque las personas con hipoglicemia van a tener menos azúcar, pero pueden llegar a tener otras afecciones, otras enfermedades, porque hay que ver por qué tienen hipoglicemia. También existen enfermedades como el lupus eritematoso, que causa también esta enfermedad. Inflamación. Claro que sí. Entonces, las células. ¿Qué consejos le damos a la población para que pueda cuidar sus riñones? Bueno, el consejo que les podemos dar es comer sano. En este caso sería evitar los embutidos. Los embutidos tienen mucha sal, ¿no? Sí. Evitar los embutidos, evitar las gaseosas, evitar las galletas, esas galletas que siempre están con bastante sal, sodio y demás. En algunos casos, evitar hasta los mariscos en exceso. Porque también tienen mucha sal. Exacto. Bien. O sea, lo primero, aquí el sodio. Sí. Después, hay que controlar. El tema de las grasas, el consumo excesivo de carnes, animales. Sí. Consumo excesivo de carnes rojas siempre va a aumentar. También hay que tomar en cuenta que al equilibrar los líquidos, el riñón al equilibrar los líquidos, equilibra también nuestra presión arterial. Pero una persona que, digamos, está con malos hábitos alimenticios, come grasas, come salchipapas, come gaseosas, sube de peso, está obeso, va a llegar a tener presión alta, lo cual va a forzar a los riñones a trabajar más. Qué buen punto usted acaba de tomar. El tema de la presión incide en el riñón y viceversa. Exactamente. Ambas, ¿no es cierto? Se afectan. Gracias, licenciada, por haber venido. Por lo menos hemos hablado un poquitito de lo que significa la importancia que hay que darle al riñón en cada organismo. Mañana es un día importante. Mañana sabremos justamente qué otros problemas habrá en otros países. Aquí en Bolivia sí tenemos algunas complicaciones que han aumentado con los últimos años. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Que le vaya muy bien. El que se ríe pierde. Esta noche aquí en vivo con una gran compañía, dos mujeres con un talentazo para el teatro, para la comedia y, señorita, sí, para hacerle caer en la realidad de lo que sucede. Les doy la bienvenida, Iselita, gracias por estar con nosotros. No, Luciana, para mí, de verdad, así que toda la gente estamos acá para hablar de las amigas. ¿Tú crees en ¿tú crees en las verdaderas amigas, Luciana? Te preguntaré. Hola, ¿Crees que tienes verdaderas Cristina, amigas? amiga. Linda, hermosa. Hola, Eva de la pregunta, ¿no? Sí, claro. Esas relaciones complementarias de amigas. En el grupo de amigas, mi querida Luciana, ¿has tenido esas amigas que es, digamos, la amiga tímida, la que lleva la cartera de todas las amigas más populares? Pasa siempre, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí lo he visto. No te voy a decir que es mi caso porque tengo un círculo de amigas de 2, 3 que somos de toda la vida y no nos ha pasado, pero sí lo he visto. Y la que disfruta es la que da las órdenes, ¿verdad? Claro, exactamente. Es la popular, ¿no? Bueno, y estamos aquí nosotros para hacerles en realidad una invitación para una obra de teatro que tú sabes que tenemos el Mes Mundial del Teatro. Qué lindo. Van a ser 4 fines de semana. Nosotros abrimos con el ¿Qué te ha visto gorda? Que así se llama, ¿Qué te ha visto gorda? Que es una obra que habla de las relaciones complementarias entre amigas, ¿no? Es decir, esas amistades que a veces no existen. Tú lo decías muy bien, a veces las amigas se pueden contar con los dedos porque normalmente a veces no es tu verdadera amiga, sino te necesita para sentirse aceptada en su círculo, o del otro lado te necesita porque ella quiere sentirse hermosa, la popular, y tiene un interés, ¿no? Son esas relaciones complementarias de amigas que se presentan en esta obra. Bueno, qué interesante. Me van a ir contando un poquito los personajes aquí. Cris, ¿qué es lo que hace en la obra? Bueno, en realidad somos 2 amigas a las en la presentación. Y bueno, la historia es muy interesante, es muy divertida. Yo creo que lo mágico va a estar en que la gente nos pueda venir a visitar en las fechas que vamos a estar en el teatro para que pueda descubrir toda la locura que nosotros hemos preparado. ¿Quién crees que es la buena y la mala de la historia? Porque la gente... Sí. Ya. Si me preguntan ahorita,
entre los personajes, porque hasta el momento, y te invitamos a ti también para que nos puedas visitar, pero hay una víctima y hay una... Bueno, en realidad se habla incluso acá, chicos, y yo creo que la gente que nos está viendo, muchas veces se van a dar cuenta, realmente uno se da cuenta, los celos son proporcionales a la belleza, digamos, de tu mejor amiga con tu, ponte que viene una amiga y está con tu esposo, salen, se reúnen, hacen un almuerzo. Si la amiga es como, no sé, no te digo, no es tan atractiva físicamente, ¿tú te sentirías celosa? No. Tranquis, ¿no? Me sucede. Pero pero si la amiga, claro, es una buenona, altota, pero espectacular, entonces tú le empiezas a poner ojito al charca. O sea, son muchos tópicos que ustedes van a ver en esto que es el ¿Qué te ha visto, gorda? Y hasta en el segundo acto hay cosas que las amigas muchas veces hacen. Cuando estás con unos traguitos encima es cuando a veces abres y haces confesiones terribles, claro, ¿no? sucede. Y en este caso, Lilian, que es el personaje que hago yo, termina confesándole algo, pero terrible. Tremendo. A su no me adelantes es nada. su, entre comillas, mejor amiga, que es Verónica. Así quiero que me cuenten, por favor, dónde se presentan y las voy a dejar un minuto para que estén en esa charla de amigas, porque aquí las amigas son ustedes. Invitada, claro que sí. Bueno, el próximo 20, 21 y 22 de marzo en el Teatro 16 de Julio, en la sala número 2, los esperamos. La gente que quiera visitar y ver el show, les decía que está divertidísimo, puede comprar sus entradas a través del manual de la malaconducta.com. Sí, bueno. Y abrimos nosotras el 20, 21 y 22 de marzo, pero son 4 fines de semana de teatro para la ciudad de La Paz, por este mes mundial del teatro, por el aniversario del CTR. Después de nosotros, el siguiente fin de semana está Cuando deje de doler, con Paula Belmonte y Iván Cornejo. Qué bonito. El siguiente fin de semana está el Te amo, pero no te soporto, con Paola Belmonte, Chimo Salas y también Iván Cornejo. Y atención que el cuarto fin de semana se estrena la avant premier de la obra, que es Los vecinos del 14, con Iván Cornejo, Paola Belmonte y también la Chimo Salas, y Marisa Toledo y Chimo Salas. Está espectacular, no se lo pueden perder. Oye, va a estar espectacular. Amiguitas, yo las dejo, ¿verdad? Pueden charlar ahí un poquito. Pero quédate, en realidad. Yo quiero en realidad que Luciana se quede con nosotros porque quiero estar en su círculo, ¿no? Yo que tú de esta víbora no me confiarías. Permiso. Pero es súper buena gente. ¿De esta víbora? Eso es lo que tú crees. La conozco hace años. Un placer conocerte, Luciana. Ten cuidado. Permiso. Ay, Verito, no has cambiado, ¿no? Definitivamente. Esto está terrible. ¿Qué hacemos, querida amiga? Oye, y Celita, ¿pero qué? O sea, ¿hay un roce entre ustedes? ¿Pasó algo? ¿No te diste cuenta? Es el total. Chisme. A mí el chisme me encanta. Es fatal. Es que... ¿Qué pasa? Yo que tú tuviera cuidado y no presentaría especialmente a mi marido. Gracias. Yo creo que lo dejamos acá. Una pausa. Sí. Ya volvemos. Vayan a vernos. Repasamos a continuación los datos de la consulta que le teníamos en redes sociales para que usted nos pueda ayudar. Ya lo sabe, vemos a continuación. Esta es la consulta que le teníamos. ¿La crisis del combustible se resolverá pronto? Sí, ¿no? ¿Qué dice la gente? A ver, ¿cómo habrán opinado después de conocer las 10 medidas anunciadas por el presidente Luis Arce? La votación se mantuvo casi igual. 15% dice sí, un 85% dice no. Ahí está. 23 horas 59 minutos. Para cerrar, este consejo es para ustedes junto a Almanza. ¿Buscas un blazer que combine elegancia y actitud? El Corderoy de Almanza es la respuesta. Con su diseño único te ofrece el balance perfecto entre estilo y comodidad. Atrévete a destacar porque con Almanza el buen gusto es un estilo de vida. Encuéntranos en nuestras sucursales a nivel nacional. Junto a Almanza llegamos al final de Aquí en Vivo. Miriam. Sí, señores. A ver, esperemos que mañana ya esté un poco más tranquilo todo. Esperemos, ¿no? Se va a aumentar un 80% la distribución de Eso es lo que ha manifestado y ha garantizado el presidente, ¿no? Exacto. Evidentemente, el 50% del transporte de las instituciones privadas, de las instituciones públicas. Correcto, no es del transporte público, es decir, los vehículos oficiales, todos los vehículos que se manejan en las instancias públicas, pues van a reducir en un 50%. Exacto. Y otro detalle, para universidades e institutos hay que esperar que van a decidir las autoridades en educación. Las direcciones distritales. Ahí no va a haber virtualidad. Tolerancia, tal vez. Nos dicen que nos vayamos. Ya no nos tienen tolerancia.